Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de nuevo y hoy traemos al nominado de Mati Mendía, el Capo Canonieri, o más conocido como Rodri González Pascual. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? Muy buenas, pues encantado de estar aquí. Gracias a Mati por la nominación, por acordarse de mí. Y nada, vamos a ver si pasamos un buen ratillo. Espero poder cumplir mi misión principal, que es la que tú has dicho justamente. Pero bueno, vamos a empezar un poquito para que te presentes tú también. ¿Quién es Rodrigo? ¿Por qué empezó en redes? Bueno, pues es una historia un poco, no sé si enrevesada o no sé cómo definirla, pero bueno, todo empieza, que hemos estado hablando antes de empezar, de que yo desde pequeño, pues bueno, soy un apasionado, un loco del fútbol. Desde muy pequeñito empecé a jugar aquí donde vivo yo, en mi pueblo, en Madrid. Poco a poco fui creciendo. Yo sentía y bueno, así me lo hacían saber que era un chiquillo que destacaba por encima del resto. Empiezo a jugar con chicos de categorías superiores y muy pronto, con 9 10 añitos, pues entro en la cantera del Rayo Vallecano. Estoy solo un año y luego al siguiente año paso a la cantera del Getafe, donde ahí estoy ya 5 6 7 años. Y bueno, prácticamente es mi casa donde crezco no solo como futbolista, sino sobre todo como persona, que te educan desde el respeto, las experiencias de viajes con los compañeros. Y siempre lo digo, que estar en un equipo de fútbol, muchos padres sobre todo, que incluso no incluye a los míos, pero sí de personas cercanas, pues te dicen, pero bueno, ¿cómo dedicas tantas horas a esto? No solo a mí, sino a mis padres. Y yo creo que es una inversión que yo lo pienso para cuando yo tenga hijos, que yo tengo 25 años, entonces más o menos va tocando ya. Es una inversión no tanto a nivel futbolística, porque no llegan prácticamente jugadores, y yo lo he visto de cerca que muy pocos compañeros míos han llegado a ser jugadores de élite o incluso rivales, muy pocos han llegado, pero es una inversión a la hora de una persona que tú, no es lo mismo estar en un colegio donde cada uno es de su padre y de su madre, cada uno tiene ambiciones distintas. En el fútbol es más ese ambiente de camaradería y todo el mundo pues se siente mucho más cercano, mucho más ese colegueo, y al final, al sentirte todos en ese mismo ambiente, que todos perseguimos el mismo objetivo, pues al final creo que te ayuda. A mí sobre todo me ayudó a la hora de, parece que puede despistar con el tema de estudios, pero a mí me centró de, oye, hay que tener una organización. Yo sí sé que entreno lunes, miércoles y viernes de 5 de la tarde hasta las 8, voy a estar ocupado, pues sé que tengo un ratito para hacer los deberes, toca aprovechar cualquier momento en el patio del colegio, lo que sea. Entonces, a mí me ayudó mucho a organizarme de esa manera, a estar mucho más centrado y ya te digo, o sea, fueron años muy, muy felices, que desgraciadamente no acabaron de la mejor manera, porque evidentemente, por un lado, no llega a ser futbolista profesional, pero sobre todo en mi caso, que me atiende, pues bueno, lamentablemente las lesiones empezaron a entrar muy pronto en mi vida. Me tiré un año en el Getafe sin jugar por una lesión de rodilla, que fue muy duro, sobre todo a nivel psicológico. Al año siguiente seguí, pero bueno, ya tuve que salir de ahí, porque evidentemente una persona que está durante más de un año lesionado tiene mucha falta de ritmo, se nota mucho, sobre todo en esas edades. Bajé un nivelito, me fui a jugar aquí a donde vivo yo, muy cerca, el San Fernando de Henares, y a los 3 4 meses de que yo ya otra vez me había vuelto a sentir feliz jugando al fútbol, pues bueno, me destrozan con una entrada al tobillo, me tengo que operar del tobillo, otro año lesionado, y ahí es cuando mi mente dice, esto no va por aquí, más que nada porque yo quería seguir jugando al fútbol, pero no quería seguir sufriendo. Entonces, para mí, lo que era un divertimento se ha convertido en un sufrimiento de día tras día. Me tiraba más días yendo al médico, hospitales, fisios. Para mí, mi cabeza estaba frita ya después de ese año que te digo que no había podido jugar. Entonces me quiero desentender completamente del fútbol. Eso coincide con mi etapa de segundo de bachillerato, que no tenía ni idea de qué quería estudiar, no tenía ni idea, pero solo sabía que no quería saber nada de fútbol. Total, que en bachillerato se me empezó a dar bien la economía, tal, y digo, pues bueno, pues tiramos por aquí. Empecé ADE y Derecho. Rápido me di cuenta que Derecho no era lo mío, me quedé solo con ADE, pero rápidamente la llama se encendió otra vez dentro de mí y dije, oye, esto tengo que relacionarlo algo con el fútbol, porque realmente a mí es lo que me apasiona, lo que me mueve. Pero claro, digo, no he entrado en la carrera de periodismo, habrá que seguir por aquí. Entonces, pues bueno, me empecé a interesar por temas de números, pero relacionado con el fútbol. Pero dije, bueno, vamos a crearnos un canal de YouTube, porque yo veía muchos partidos de fútbol, a mí me encantaba.
digo, vamos a darle un poquito de salida a esto. O sea, yo me gustaba mucho el seguimiento de jugadores jóvenes, de análisis táctico, como digo, a pequeña escala. O sea, era un completo inútil, por así decirlo, desconocido. Tenía 19, 20 años, entonces, pues bueno, lo que veía y lo que me parecía bien o mal, pues lo comentaba. Le empecé a coger el gustillo a eso de YouTube. Estuve, no sé, 2, 3 añitos haciendo vídeos y luego me pasé a TikTok porque me parecía un poquito más cómodo, sobre todo porque yo en YouTube hacía vídeos semanales. Me puse esa meta y de hecho no fallaba, salvo un mes en verano que decía vamos a descansar. Durante 2, 3 años no fallé a mi vídeo semanal, incluso 2 vídeos semanales, que no es mucho, obviamente, para mucha gente que sube vídeo diario, pero bueno, a pequeña escala, que te tienes que editar tú los vídeos. Yo no tenía ni idea. Empezar a grabar, que tampoco tenía ni idea. Igual que estoy haciendo esta reunión contigo, lo hacía con el móvil. Me compré mi primer micro, que digo, bueno, pues irá bien, irá mal, no tenía ni idea. Y ahí empezamos a tirar con eso. No, jolín, encima nos has hecho ahí, nos has diseccionado toda tu vida prácticamente hasta el momento de hoy. Perfectamente, tío. A mí me encanta el hecho al final de lo difícil que es el fútbol, sobre todo en las categorías base, por lo que puede haber también presión de algunas partes paternas, inclusive, que por lo que has mencionado, no tenía pinta de que fuese mucho tu caso, aunque No, obviamente tenían ahí, obviamente suelen tener ahí la responsabilidad de poder guiarte bien en todo lo que vayas a decidir. Y entonces, pues, me parece bastante curioso que luego ya otro tema que también son las lesiones, que eso afecta desde categorías inferiores hasta, como ya has dicho, profesionales y como empieces pronto, pues la fortuna no te sonríe en ese sentido y es complicado y yo, bueno, yo es que yo soy de los lesionados eternos, tío. Yo tengo las dos piernas cruzadas al final. joder. Yo, yo soy más malo que me tienen que dar de comer aparte, tío. Bueno, cada uno, no sé, ya te digo que de hecho a veces pues, cuando vas a jugar con colegas o lo que sea, tal, sí que te entra otra vez ese gusanillo, pero es que yo te digo de verdad que lo pasé tan mal, o sea, son horas de aquí en tu casa, tú solo, o incluso cuando vas a... Yo sobre todo lo pasaba muy mal, cuando ibas al equipo te metías o al club en este caso, a la ciudad deportiva, te metías en el vestuario, te cambiabas junto al resto de tus compañeros, pero unos salían a entrenar y tú te ibas para el fisio. Te tirabas ahí viendo cómo ellos entrenaban, se subían una bicicleta, en una camilla. Para mí eso era durísimo, porque al fin y al cabo estás en el equipo, pero no te sientes partícipe como tal. Entonces, un año así a mí me frió la cabeza y luego, como te digo, vuelvo a jugar, me vuelvo a sentir a gusto conmigo mismo y me revientan el tobillo, ahí ya no quería saber nada, o sea, estaba frito mentalmente. No, claro, o sea, tienes la confianza y luego te dan justo la confianza de volver a jugar al fútbol y ya te dejan, pues, muerto en vida. Exactamente. Además que no sé en qué categoría estabas tú con el equipo que nos has mencionado, qué categoría era, más o En menos. juveniles, juveniles. Juveniles. Sí. Pues claro, pero no era Liga de Honor ni nada todavía, no, sino División de era honor, división de División de honor. Honor. Era la misma liga con la que estaba en el Getafe, que es la máxima aquí en Sí, Madrid, bueno, también es a nivel nacional. Y pues bueno, pero bajé a ese equipo que ya no es salirte del círculo de canteras, claro. por así decirlo. Vale, vale, vale. No, me viene esta pregunta porque al final, si fuese un poquito a lo mejor más liga municipal y eso, ya digo, pues a lo mejor son más carniceros, porque suele ir de la mano, pero que en categorías así de división de honor, que al final estáis casi todos o la mayoría muy cerca de poder estar en el punto de mira de canteras grandes, o al final gente de canteras como tú que por la lesión o por a lo mejor por nivel o por comportamiento a esas edades coge y baja un escalón en el equipo. Era raro el hecho de que te hiciesen una entrada asesina de Sí, no, carreras. a ver, imagino, ya no me acuerdo casi de recordar el momento, sino que fue pues, un lance del juego, tampoco creo que duro, pero bueno, son cosas que pasan, tampoco nunca me he parado a pensar en eso ni nada, porque al fin y al cabo, estas cosas, para empezar, le pasan a miles y millones de personas, cualquiera que juega al fútbol raro es que no le haya pasado una cosa de estas, y al final, no que dependa de ti la recuperación, pero que bueno, que es una pelea que siempre lo digo, eres tú contra ti mismo. Y yo en mi caso perdí, no por mi físico, sino por mi cabeza, porque no me gané a mí mismo, mi cabeza me ganó. Entonces, pues bueno, en ese sentido también doy gracias porque, bueno, gracias a eso pude encauzar mi vida o estoy intentando encauzarla por otro camino, que hay muchos chavales que desgraciadamente se focalizan solo en el fútbol y llega un momento en el que el embudo se estrecha, solo llegan unos pocos en ese puede y al final te ves en la calle sin jugar al fútbol o a nivel en el que puedas ganar dinero, sin nada, sin un colchón al lado de unos estudios o una vida que hayas podido desarrollar paralelamente y eso desgraciadamente es así.
Y a mí esto siempre me gusta preguntarlo, tío. ¿Tú con quién pudiste compartir en canteras que han llegado a un nivel alto del fútbol español? ¿Con quién te codeaste tú en esas canteras? Pues sobre todo cuando empecé en el Rayo, Rorro Riquelme estaba ahí, que bueno, yo solo coincidí con él ese año que estuvo en el Rayo, y luego él al año siguiente ya se fue al Atlético de Madrid, siendo un niño con 11 12 años creo que se fue. Luego está ahora en el Lega, que lo acaba de fichar, y desgraciadamente se acaba de romper el cruzado Pulido, que lo acaba de fichar el Leganés, ha estado en el Huesca, si no me equivoco, viene. Y pues bueno, el Lega que dice, joder, un proyecto ambicioso que baja de primera división para poder subir, te ves ahí y se ha destrozado. Y luego también, aunque tenía un año más, bueno, tenían 2 años más, miento, pero pude entrenar con ellos en el Getafe. Para mí, en persona, el jugador que más bárbaro me ha parecido a la hora de rematar, Hugo Duro, que ahora está en el Valencia. O sea, me pareció un espectáculo. Con 14 años ya se iba a entrenar con el primer equipo porque es que era una absoluta máquina. Y luego que solo coincidí un año con él, como te digo, en el Getafe, entrando con él un año más, porque luego se fue al Rayo. Ahora está en el Celta, Fran Beltrán. Un jugador que ya desde muy jovencito se notaba un orden espectacular, y en el Celta, pues bueno, yo siempre lo he pensado que ha merecido dar quizás un salto más en su carrera, pero bueno, que a muchos les gustaría estar en primera división, un equipo como el Celta que va a jugar competición europea la temporada que viene. Ahora sí, viniéndome a la cabeza, Ángel Algovia también de un año más, que ahora está en el Levante, estuvo también en el Getafe, cantera de Rayo Vallecano. O sea, hay bastantes, no te digo ninguno top, 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 o por lo menos a mí, que a lo mejor se me está yendo alguno, pero que no se me viene a la cabeza. Pero en ese sentido, te digo top. Fíjate, Rodrigo Riquelme, que ha estado 2 temporadas en el Atlético de Madrid. O sea, en esos niveles estamos hablando, pero ya te digo que ese grueso, yo te digo, habrá muchos seguramente que me estoy dejando, pero esos son yo los que más recuerdo, los que más se me vienen a la cabeza. No, encima ahora Riquelme que se ha ido a Andalucía y a Betis, Sevilla, al Betis, que yo exacto. la verdad que a mí siempre que lo he visto ha sido un jugador que me gusta bastante y que me da mucha pena que, aunque sea madridista, me da mucha pena que el Cholo no le diese a lo mejor tanta continuidad porque ya cuando lo cedieron al Girona ya me parecía una auténtica barbaridad Sí, y da a veces pena el hecho ahí de que no puede haber tanta continuidad con los canteranos y que se está haciendo tanta fórmula 50% de derechos como van a hacer ahora con Jacobo Ramón que dicen que se va al Como, Víctor Muñoz y podemos seguir con un largo etcétera. sí, sí, sí. Lamentablemente es así, pero bueno, Rorro también lo ha comentado. Rorro lo digo porque Riquelme, porque tengo ahí en la cabeza, porque yo cuando jugaba con él era Rorro. Entonces, que él ni se acordará seguramente, pues ya te digo, éramos niños muy, muy pequeños, solo coincidimos un año, y él, fíjate, si ha vivido por el camino como para acordarse de cosas con 10 11 años. Pero ya te digo, en alguna entrevista lo ha comentado de que estuvo a punto incluso, se lo comentó a su padre, de dejar el fútbol cuando iba a dar el salto de los juveniles del Atleti, no le daban mucha bola y tal. Lo llevan a una pretemporada que lo llama el Cholo, el famoso 7-3 ese que le mete el Atleti al Real Madrid en pretemporada. Él está ahí y él lo ha comentado, le cambia la vida porque no estaba convencido de que fuese a vivir del fútbol, y fíjate qué cerquita estaba. O sea que en cualquier momento se puede cambiar las cosas. Se va a estar en el Betis, que es un equipo, bueno, puntero, que va a jugar Europa League el año que viene, a jugar la final de la Conference, así que ojalá le vaya lo mejor posible. No, no, totalmente. Además es que tiene pinta de ser un chaval majo, o sea, Sí, sí. no se ve un atisbo de maldad No, muy humilde. ni de mal carácter, que es que hay jugadores que dices, es que por la cara, es igual que Hugo Duro. Hugo Duro yo le veo, sobre todo por TikTok, tío, que me salió simplemente un TikTok con, no sé si barra mujer novia, no sé ahora mismo si están comprometidos o no, pero yo me veo muy reflejado en Hugo Duro. Yo eso de hacer el payaso, en el buen sentido obviamente de la palabra y todo, pero se les ve muy cercanos. Te lo puedes encontrar por la calle y no se les podré notar esa prepotencia que se le puede detectar a algunos jugadores. Sí, seguro, seguro. Y luego, sobre todo, también, para ya cerrar un poquito tu etapa futbolística, quería que a lo mejor que pueda haber gente de canteras de equipos madrileños, incluso gente joven que está jugando en categorías inferiores o en División de Honor, justamente como te pudo pasar a ti. ¿Qué consejo podrías tú darle desde tu experiencia frente a lo que pueden ser las lesiones, a lo que puede ser también el tema de el escalar dentro de las categorías de una misma cantera del fútbol español o al llegar a una cantera más grande todavía del fútbol español? ¿Cuáles serían los consejos que tú le darías a los jóvenes que están
empezando su emprendimiento para ver si pueden llegar a ser futbolistas profesionales? A ver, yo para empezar no me considero nadie para dar ningún tipo de consejo porque precisamente yo no he sido una de esas personas afortunadas que ha podido ni siquiera acercarse a vivir de esto. O sea, fíjate lo que te digo, o sea, ni rozarlo. Pero bueno, viéndolo desde el otro lado, de una persona que lo ha podido vivir desde dentro, ese mundo de canteras tan competitivo, donde también los egos son muy desmedidos y que lamentablemente pues le ha tocado el tema de las lesiones, va a sonar muy de perogrullo, pero disfrutar. Al fin y al cabo esto, los chicos pequeños o incluso ya más mayores, 14, 15, 16, 17 años, que pueden tener la suerte de vivir eso, de viajar con sus compañeros, ir a torneos, parece que no, pero yo qué sé, está en hoteles de que dice, joder, llevo vida de futbolista, pero a la mañana siguiente me levanto y voy al colegio con el resto de mis compañeros normales. Disfrutar porque son momentos muy bonitos, preciosos, que no vuelven, yo los recuerdo con muchísimo cariño y al fin y al cabo son años que yo creo que también todos cuando somos niños y vamos creciendo los recordamos todo lo que ha pasado con mucha nostalgia y demás. Pues yo esos años los recuerdo como los mejores de mi vida, sinceramente. No creo que vaya a vivir años mejores, espero que sí, pero estoy seguro que no. Por el hecho de ser niño, de no tener responsabilidades, de vivir una vida que dices, esto no me toca a mí. Ya te digo yo que disfrutar y aprovecharlo el máximo que se pueda y no focalizarte mucho con ello, que evidentemente yo estoy seguro que cualquiera que quiera ser futbolista, y yo por un lado pienso que nunca voy a haber llegado a ser futbolista porque mi mentalidad no está construida para eso, pero cualquiera que quiera llegar a ser futbolista tiene que tener una mentalidad muy fuerte. Pero antes de todo eso, disfruta, porque si no disfrutas con lo que haces, es muy difícil que llegues no a ser futbolista, sino cualquier cosa. Entonces, pues bueno, bajo mi punto de vista, eso es lo más importante, disfrutar. Ya llegarán tiempos jodidos, difíciles, pero bueno, mientras se pueda disfrutar y que te haga feliz lo que haces, que si tienes la fortuna de jugar al fútbol, que lo puedes elegir, es lo mejor. No, y sobre todo también me voy a remitir mucho a una entrevista que, bueno, he visto hace poco y también he grabado otras entrevistas en las cuales la he mencionado, pero la entrevista que hace Michu con la media inglesa, muy importante también el mensaje que él transmite de lo que aprendió y de lo que le transmitieron sus familiares, si no me equivoco, y gente cercana a él que, aunque tengas la posibilidad de poder, aunque tengas muchas papeletas para llegar a ser futbolista profesional, asegúrate primero unos estudios básicos por si la cosa no funciona, porque al final el fútbol es, salvando mucho la distancia al final, es un poco también lotería y como las redes sociales, casi te puede salir o muy bien o te puede salir muy mal o llegar a un punto en el que también puedes caer en picado, habiendo estado en lo más alto como pudo ser Michu con la lesión crónica de tobillo, que él tuvo la suerte de llegar al profesional, pero ahora mismo está en un cargo grande en el Burgos, si no me equivoco. Sí, director deportivo, está. Si no me equivoco. Entonces, sí, creo que era algo así. Y no, y sobre todo eso, que sobre todo por las edades que rondan ya de los más de la adolescencia y de que están ya jugando juveniles y todo, importante aseguraros también el futuro respecto a los estudios, que luego nunca sabes cuándo se te puede torcer la cosa, nunca mejor dicho. También tengo muchos conocidos que desgraciadamente apretaron, han entrenado estando en dinámicas de equipos de primera división. Se pensaban que dice, bueno, a lo mejor no llego aquí, pero me puedo quedar un escalón más abajo o dos, viviendo pues como podría vivir cualquier persona como yo ahora mismo mismamente con un sueldo muy humilde, jugando al fútbol, y al final no se ha dado y te ves con una mano delante y otra detrás con 24, 25, 26 años. Y desgraciadamente es así, te has visto codeándote con jugadores de primera división, entrenando con ellos en el día a día y siendo uno más. Y es que al final, pues es que llegan muy pocos y la cruda realidad es esa. Totalmente. Pero bueno, ya pasando al contenido al que te dedicas actualmente, por lo menos en redes sociales, como bien hemos dicho, tocas muy bien el mundo táctico dentro de lo que viene siendo el fútbol y bueno, se ven muchos vídeos de recomendaciones también de fichajes para equipos por perfiles de futbolistas, etcétera. También en YouTube te he visto varios tier list ahí de algunos jugadores, de aparte de equipos y todo, las reconstrucciones. Entonces, me ha parecido muy interesante todo tu contenido. Y bueno, lo primero de todo también quiero preguntarte, ¿por qué se te vino a la cabeza ponerte el capo canoniere? Bueno, yo siempre he sido muy fan de Ronaldo Nazario.
era una barbaridad. Yo, desgraciadamente, pues no lo pude vivir en su época prime. O sea, yo los primeros recuerdos que tengo de Ronaldo Nazario, yo nací en el año 2000, son ya de decadencia total en el Milan, y le recuerdo de ver yo partidos que estaban en Movistar repetidos cuando era pequeño ya en Brasil, o sea, que no se podía mover con 2 rodillas destrozadas y aún así el tío hacía lo que le daba la gana, prácticamente sin moverse. Entonces, pues bueno, me empecé a interesar sobre todo de la época de, primero el año solo que estuve en el Barcelona y luego en el Inter de Milán. Empecé a ver vídeos, recopilaciones, partidos repetidos. Esto te hablo con 14, 15 años, o sea, yo friki total. Me acuerdo de un viaje que tuve con mi familia a Londres, yo obsesionado cada vez que volvíamos a casa a ver vídeos de Ronaldo Nazario, Ronaldo Nazario, Ronaldo Nazario. Estaba obsesionado. Entonces, pues bueno, ya un día me dio de, joder, ¿y cómo se le llamará al máximo goleador en Italia? El Capo Canonieri. Y dije, bueno, pues ya está, sí, o sea, como un golpe de tal, que ahora mismo me parece un nombre absolutamente ridículo. Pero bueno, me gustó y con eso tiré, con eso empecé, y con lo que te digo, me parece un poco ridículo el nombre, o sea, no tiene originalidad ninguna, pero bueno, es una cosa que ha formado, no quería decir parte de mí, pero que bueno, con eso empecé en redes, con eso se me empezó a conocer si alguien me conocía, y bueno, me gustó el nombre, y sobre todo por eso está escrito a la figura de Ronaldo Nazario, que cuando era pequeño era un absoluto friki de su figura. Pues es interesante porque al final ahí, Nazario, que te tocan los años malos al final, de Sí, como sí, bien sí, has sí, sí. dicho. No has podido ver ahí el Nazario que se daba una pirueta y podía meter un gol con el culo, que era buenísimo igualmente. Sí, 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 Y, totalmente, y los, totalmente. y los FIFAs, por favor, que miren vídeos de Ronaldo Nazario, que si el FIFA es bueno, pues ya en la vida real ya ni os podéis imaginar. Sí, sí, sí. Ojalá haberlo podido vivir en directo, porque ya te digo, en vídeos que obviamente se ve lo mejor. No es lo mismo que ver un partido entero, pero es que para mí es la construcción del jugador perfecto. O sea, me encantaba por todo, la mezcla de técnica, potencia, imaginación, creatividad delante del portero, definición desde cualquier ángulo. Es que me parecía el jugador perfecto, sinceramente. Es como la mezcla de decir, joder, tienes el físico de Cristiano Ronaldo, pero también el talento de Messi. Y al fin y al cabo también, era esa época donde yo me tocó de cerca ya el tema de lesiones, empiezas a leer, a ver, joder, que se rompe el tendón rotuliano, vuelve a jugar, y en el primer partido que sale a jugar con el Inter contra el Lazio, se vuelve a destrozar el tendón rotuliano, está 2 meses de baja, vuelve para jugar el Mundial de 2002 con Brasil, en la absoluta estrella, gana el Balón de Oro, ficha por el Madrid. Al fin y al cabo, obviamente, no que te veas reflejado en ello, pero que dices, joder, una persona que está pasando, va a pasar por algo similar a lo tuyo, que al fin y al cabo ha conseguido reconstruirse a sí mismo. Para mí es que era en sí mismo su figura englobaba una cosa solo dentro del terreno de juego. Fuera era una persona un poco complicada, pero bueno, dentro del terreno de juego para mí era como el modelo a seguir, por lo que había vivido, sinceramente. No, no, es que al final es eso, es el reflejo de una persona que es lejana a ti, pero al final es muy cercana en el sentido de lo que has dicho, de una persona que ha estado en el fútbol profesional, ha tenido lesiones que son para no levantarte del sitio en lo que te queda de vida, y ha conseguido reconstruir su carrera, ganar un mundial echándose un equipo, una selección a las espaldas. O sea, historias de superación que conmueven. Sí, al final cuando vives cosas así, tú evidentemente lo que intentas es reflejarte en personas, claro, en lo más elitista que existe. Y para mí yo vi ese caso y dije, coño, pues esto me lo toca agarrar yo para mí. Evidentemente en mi vida hubiese soñado nunca ser como Ronaldo Nazario, pero sí ese estímulo, esa motivación de decir, coño, eh, es donde te apoyas, sinceramente, en ver que alguien ya ha sufrido lo mismo que tú o algo parecido y que lo has conseguido superar, es tu sustento para poder seguir adelante. Claro, al final es un poco el pilar ese que te levanta y la mano que te ayuda a levantarte después de tropezar con una piedra. Exacto. Pero bueno, también has mencionado que después de ya toda esa etapa de odiar el fútbol casi prácticamente y no querer saber nada más del fútbol, de repente empieza a volver a nacer la chispa y te metes en lo que hemos estado hablando, ¿sí? El como análisis en general de Sí. equipos, jugadores, situaciones de la actualidad, de fichajes, etcétera. ¿Por qué te metes en un mundo al final, bueno, también relacionado con la carrera, como bien nos has dicho, pero al final, ¿por qué de repente decides mezclar tanto la carrera como el fútbol, aun siendo las dos pasiones que se pueden entender en tu vida? Bueno, yo creo que también nace, que lo has comentado antes, para los FIFers de mi época también, de que, pues eso, todo el mundo que jugando al FIFA y tal.
A mí me coincide la época muy fuerte de Ultimate Team, muy friki de meter dinero, tal. A mí me gustaba más el modo carrera. Yo me metía y me cogía mi cuadernito y digo, vale, pues hoy quiero coger al Mónaco de 2015 e intentar hacer lo que hicieron en el año 2004, llegando a la final de la Champions, vamos a reconstruir el Mónaco. Y me cogía con mi libretita y digo, a ver, fichajes, tal, jóvenes promesas, o cómo ficha el Mónaco, que siempre dice, pues son talento joven, tal, o otros equipos, decir, pues jugadores más veteranos para mantener la categoría. Empecé así y me encantaba lo que hacía. Yo cogía mi cuaderno y me creía el director deportivo, tal, yo con mi cuadernito, insisto, apuntando nombres, tal, ahora este verano vamos a hacer eso, y me encantaba. Entonces, cuando empecé a hacerlo de YouTube, dije, pero ¿y qué hablo yo aquí? Entonces dije, coño, pues vamos a intentar trasladar lo que hacía en el FIFA, pero a la vida real. Entonces, pues empezaba a hablar de, yo qué sé, fichajes para el Madrid, tal, qué necesita, cómo veo yo las cosas, en comparación a la barbaridad de partidos que veía, porque yo, antes de empezar en YouTube, ya te digo, mi chispa se vuelve a encender. Y digo, venga, vamos a ver esto, tal. O un día me viene mi padre aquí viviendo en Madrid y me dice, oye, que me han dado 2 entradas para el Madrid-PSG. Mbappé, Benzema en directo, te dice, pues, se te va encendiendo esa llamita interior. Empecé a devorar partidos como un animal y dije, coño, vamos a dar una salida, como te digo, en esto de YouTube. Ya mi época FIFA estaba muy aparcada, como te digo, pero no sabía muy bien cómo empezar, de qué hablar, y empecé hablando por eso. Me encantaba el mundo de los fichajes, de qué necesita un equipo, qué necesita otro, tal. Y como te digo, es muy friki de que yo siempre no me ha gustado a lo mejor tanto lo mainstream, de hablar de Madrid, Barcelona, sino que a mí me gustaba mucho fútbol internacional, salirme fuera. Yo recuerdo siendo un niño, te he comentado lo de Ronaldo Nazario, yo he visto a Ronaldo Nazario en Brasil, pero yo me devoraba partidos en Movistar con 11, 12 años de Neymar en el Santos, era un devoto. O No, sea, no, entonces, eso es de friki ya, eso es sí, 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 fricazo. Eso es maldinesco, eso es maldinesco. es muy friki, pero yo con 11, 12 años pues ya me devoraba partidos de Neymar en el Santos, lo veía muchísimos vídeos, entonces pues bueno, empecé a hablar por ahí en el tema de YouTube y de tal, vídeo semanal, poco a poco pues también se te va activando el cerebro de, oye, vamos a crear otras secciones diferentes, y decía, pues sustitutos para, yo qué sé, se va Lewandowski del Bayern, va a fichar por el Barça, pues ¿quién debería de fichar el Bayern para tal? O Bellingham cuando empezó a explotar en el Borussia Dortmund, pues ¿cuál sería el destino ideal para Jude Bellingham? Luego analizando jóvenes promesas de reaccionando a vídeos, otra más de pues hype, no me acuerdo cómo lo llamaba, de si hype o talento, de hablar de Kai Havertz, de Rafael Leao, de Dusan Vlahovic cuando estaba en la Fiorentina. O sea, pues ese tipo de secciones poco a poco, es decir, pues bueno, yo no tenía prácticamente seguidores en YouTube, pero me gustaba currarme las miniaturas en el tema de edición, todo eso me gustaba muchísimo, y ahí poco a poco empecé a crecer, hasta que llegó un momento en el que me costaba mucho el tema de, aunque solo sea un vídeo diario, o sea, un vídeo, ojalá fuese diario, semanal, el hecho de ponte a grabar, edita, piensa la idea, súbela a YouTube, o sea, me quitaba bastante tiempo y sobre todo yo sentía la necesidad de, quiero hablar de más cosas, pero en un vídeo de YouTube de 15 minutos es mucho tiempo, no puedo dedicarle todo este tiempo para hablar de todas las cosas que yo quiero. Dije, pues bueno, me lo voy a llevar a TikTok, sacamos un vídeo diario sobre todas las cosas. He visto el partido de ayer, pues, ahora acaba de finalizar el Mundial de Clubes. PSG-Chelsea, pues me ha gustado el partido de Cucurella o la final de Cole Palmer, tal. Nos construimos una narrativa, un texto como podría salir perfectamente en cualquier web de periódico, pero narrado, con vídeos de fondo, siempre y cuando nos respeten el copyright. Y ahí le empecé a meter, tío, con vídeo de TikTok. Sé que no soy una persona agraciada para la plataforma porque, como has dicho antes, me gusta el análisis, me gustan mucho los datos y demás. Y no creo que sea compatible con una plataforma como TikTok, donde gusta mucho el contenido inmediato, mucho el misterio, contenido corto, y si no, deslizas. Yo sé que es un contenido que no se adapta bien a esta plataforma, pero yo lo usaba también por decir, bueno, me gusta escribir, pues vamos a hacer vídeos narrados. Como si fuesen videonoticias, no sabría muy bien cómo definirlo, pero que digas, TikTok es simplemente el medio. Yo lo que quiero es escribir y que me genere ese estímulo de decir, vale, que no se quede guardado en mi blog de notas del móvil, sino que tenga una salida. Y en vez de hacerlo en una web donde yo creo que está prácticamente todo caduco o con hilos de Twitter, dije, pues bueno, vamos a hacerlo en rollo video noticias o así. Y así me lancé a TikTok y empecé. Tengo muy pocos seguidores, 2000 y poco, y llevo haciendo TikToks pues desde noviembre, diciembre de 2023.
Ujú. Pero bueno, a mí me entretenía, era mi bombona de oxígeno para que en muchos sitios donde estás trabajando no se puede escribir de lo que uno siempre quiere y aquí es tu espacio, tú puedes hablar de lo que quieras, los números nunca me han obsesionado, si no haría otro tipo de contenido que sé perfectamente que se pueda hacer viral, pero a mí me gusta hacerlo así y así seguimos. Yo me subo a tu barco de mejor modo carrera que Ultimate Team, tío. Yo soy un devoto por, por el modo manager, a mí me flipa y al final tampoco es que me meta yo como tan profundo a investigar las promesas y todo, pero a mí me encanta el modo carrera. Al final, escuchar de repente un jugador que ha fichado, por ejemplo, ahora un lateral izquierdo senegalés que ha fichado el West Ham, que no me atrevo Sí, a pronunciar ni el de la nombre. estrella roja. Claro, yo es que a ese chaval le he visto dos, tres pinceladas en Champions, que creo que recuerdo que marcó un golazo, no sé si fue contra el Benfica, yo lo conocía de ahí, carrilero izquierdo. Al fin son cosas que dicen, no conozco al jugar al dedillo, sé que es muy potente, una zurda con un golpeo espectacular, no lo conozco al dedillo, pero te suena el nombre. Y eso a mí también me llama mucho de fútbol internacional, que hay mucha gente, pues como acabas de decir, joder, el lateral este que ha fichado el West Ham, ¿de dónde sale? Y tú puedes decir en el grupo de tus colegas, coño, pues yo le conozco de verle, como te acabo de decir, el partido contra el Benfica en la primera fase de esta Champions. A mí eso me molaba muchísimo. Y también me encendió esa llamita interior que te digo para volver a poder, interesarme por el fútbol, ese hecho de decir, joder, el jugador que no conoce nadie, de lo que te digo, el mainstream a mí me aburre un poco y sé que es lo que más tira, pero yo he visto a Bellingham cuando tenía 19, 20 años. A lo mejor Bellingham incluso era muy mainstream, pero yo he visto partidos de Musiala jugando en el Metropolitano cuando no lo conocía nadie, que se acaba de romper el tobillo, jugando en el doble pivote del Bayern con Flick, que gana incluso, le dan la Champions de 2020, que ahí Musiala tenía 17 años y yo le he visto jugar en el Metropolitano cuando no era nadie. Stiller, que este verano ha sonado mucho para el Madrid. ¿Quién es Stiller? ¿Quién es Stiller? Stiller también juega ese partido con el Bayern. Luego se va con jóvenes al Hoffenheim, Stuttgart, llega a la selección alemana y ahora empieza a jugar, a sonar para el Real Madrid, o empezó a sonar, ahora se ha apagado un poquito. Pues el hecho de decir, de, joder, yo he visto a Stiller cuando tenía 17, 18 años saliendo de la cantera del Bayern, a mí eso me molaba muchísimo. Total, yo ahora sobre todo me fijo cuando hay sub-21 siempre me fijo en Sí, los jugadores de la sub-21. Ahí, por ejemplo, si puedes destacar uno que me ha gustado mucho este mundial, bueno, esta Eurocopa, mejor dicho, a mí el Norton Caffey me ha parecido una auténtica barbaridad. O sea, me parece un armario empotrado, pero que encima que corre. O sea, sí, sí, sí. que es Hombre, un el que tranvía más nos ha loco. molado a todos, yo creo, es Hugo Temade, que ya en el Stuttgart, o sea, es un tío de 2 metros que se mueve como un bailarín, que le empiezan a dar bola en el Stuttgart este año, que ni siquiera estaba inscrito para la primera fase de Champions, pero fíjate lo que confiaban en él, y ahora quiere pagar el Bayern 60 millones por él. O sea, es Sí, una barbaridad. Yo creo que es el que Kuiper también, su socio con Alemania de delantero, también yo creo que va a dar bastante que hablar. No sé, los europeos sub-21 siempre molan una barbaridad. Los mundiales sub-17, mundiales sub-20. Ahora, por ejemplo, estoy ahora en el trabajo que tengo ahora, viene cedido del Genoa al Levante Maturro. Joder, pues yo me acuerdo en el mundial sub-20 que llega en Uruguay, Italia, a la final, Maturro en Uruguay era absoluta barbaridad y Casadei en Italia, o sea, eran como las dos estrellas del torneo. Y ahora, pues bueno, acaba en el Levante cedido, pero que tú recuerdas y dices, joder, qué mundial sub-20 se hizo Maturro. Bueno, total. eso mola bastante. A mí el que me gustó mucho de esa final era Nebel, creo que se llamaba. La final de sub-21, que es que mete un semejante golazo a Birel por toda la escuadra después de no sé cuántos rebotes, mereciendo más a Sí, sí, sí. Alemania. Pero menudo auténtico golazo. Me encantó ese jugador. Porque aparte es el típico jugador eléctrico que no te esperas por dónde te puede salir. O sea, muy elástico, muy. Que ahora juega en el Mainz, si no me equivoco, también. Sí. Me parece increíble ese jugador. Me gustó mucho, me gustó mucho. Y creo que va a acabar en un Dortmund o un Mönchengladbach, un Leverkusen rapidito. Pues sí, tío, así a mí sobre todo el mundo de jóvenes promesas y tal me gusta mucho. También hago mucho vídeo de TikTok de, pues eso, jóvenes promesas. Por ejemplo, de los más recientes, entre comillas, en Navidades. De repente un día sale a jugar con el Liverpool en Anfield, creo que fue el segundo más joven en debutar con el Liverpool, Río Ngumowa. Y digo, joder, ¿y este de dónde sale? Y vi que en verano había desatado una guerra porque lo quería el Chelsea, se lo lleva el Liverpool, se lo roba tal. Dice, pues bueno, a lo mejor este chaval se acaba perdiendo, ¿no? Lo vi en la Youth League también contra el Real Madrid esta temporada que me gustó mucho. Y al final a lo mejor luego seguramente se acabará perdiendo. Pero oye, si un día sale, dices, joder, pues yo vi el primer partido de Río en Gumowa ahí con el Liverpool en Anfield, en FA Cup, si no me recuerdo, creo que era, o Carabao, creo que era FA Cup.
pues bueno, al fin y al cabo lo ves y a mí eso es de lo más estimulante, de lo que más me gusta, la verdad. No, no, totalmente. Y para no serlo, macho, porque de repente meterte en categorías inferiores, que eso ya es fútbol de barro. O sea, ¿qué le diría ahora a Gonzalo García que sería bota de oro del Mundial de Clubes? Exacto, exacto. Pero bueno, vamos a ir terminando la entrevista con dos preguntitas que tengo más para ti. La primera va a ser, he visto que estuviste un tiempecito en Marca, Mm. entonces quiero que me cuentes un poquito de la experiencia y luego pues haremos la primera pausita para... porque ya se está acabando ahí el tiempecillo, entonces haremos una pausa de minutillos y volvemos y terminamos con lo que quede. Nada, lo de marca fue, pues lo que te digo, yo estaba acabando la carrera de ADE, pero yo decía, ¿qué salida le damos a esto? En tema fútbol y tal, sí, hay dirección deportiva, gestión de eventos, tal cual, pero todo lo que veía lo sentía demasiado elitista, como de, esto no es para mí, o sea, al fin y al cabo es un mundo cerrado en el que es difícil entrar y que sobre todo dinero llama dinero. Yo vengo de una familia, nunca he pasado hambre, eso desde luego, pero que una familia humilde, trabajadora y que yo no digo, no me voy a sentir cómodo en este tipo de ambientes, más allá de lo que cuesta hacer un máster de eso, que es una absoluta barbaridad. Coincidió que un amigo mío de toda la vida empezó un máster en marca y luego empezó a hacer ahí unas prácticas, estuvo 6 meses y me dijo, tío, de verdad, yo creo que esto es para ti. Y yo dije, pero tío, si no he estudiado periodismo, o sea, yo, pero que sí, que tal, que... Y dije, bueno, pues yo qué sé, me tiré a la piscina, sinceramente, me tiré a la piscina, entré en el máster, empezaba el máster en octubre de 2023, empecé a hacer las prácticas en enero, febrero de 2024, eran 6 meses, y dije, bueno, pues cuando acaben los 6 meses, pues ya veremos qué hacemos. Acabaron los 6 meses, me dijeron de renovar, seguía ahí, estaba en la sección de fútbol internacional, me dieron total libertad para hacer lo que me diese la gana, estaba muy integrado, pero bueno, el negocio es así ahora mismo, pues bueno, el periodismo está como está y lamentablemente no me pude quedar, ojalá haberme quedado. Luego salí, estuve enero descansando y tal, en febrero empecé en Bein Sports, para hablando igual de fútbol internacional para Estados Unidos, otro público totalmente diferente, ahí sí que tira más lo mainstream, que es lo que te digo que a mí me ayudaba mucho TikTok para sacar esa bombona de oxígeno, es decir, hablo de lo que a mí realmente me da la gana. Y luego, pues en mediados de mayo, así, pues me volvieron a llamar de marca para ver si quería trabajar en verano con ellos de las famosas guías marca que salen en verano antes de empezar la liga. Dije que sí, que tuve la suerte de participar el año pasado escribiendo de Francia y Países Bajos. Pues bueno, esta vez estando al completo con la guía marca y ahí estoy, ¿no? Lo que te digo, que estoy con las guías marca. Me quedan ya pocas semanitas porque sale, como te digo, a mediados de agosto aproximadamente. Es un curro que mola mucho, diferente a lo que venía haciendo actualmente, más de... Tenemos libertad para escribir nuestros temas, nuestros reportajes, pero más de maquetar también y todo el rollo, que no se lleva tanto, pero a mí, yo siempre lo digo, que cuando era pequeño me encantaba ir al kiosco a comprar revistas sobre fútbol y lo sigo haciendo, sobre todo con la guía marca, que es desgraciadamente de las pocas que siguen saliendo actualmente y, joder, pasar de ir al kiosco a comprarla a ser tú el que puedes formar parte de hacerlo es una cosa que mola una barbaridad, aunque no esté de moda. Ya, yo me la compré la de este año, no te voy a mentir. Este año a mí la guía marca me mola bastante. Sí, mola, mola, sobre todo... Yo soy el primero que digo, y el problema que tenemos es que los chavales de nuestra edad, y es una verdad como un templo, por lo menos yo lo digo hacia mí, no leemos. Yo tengo la guía marca y he participado en ella y no me trillo la guía marca a leérmela. Por un lado porque es imposible y por otro porque lo que te digo, que los chavales de nuestra edad ya no leemos. Pero bueno, el hecho de maquetar, de ver las fotos, los gráficos, cómo queda, yo creo que es realmente lo bonito de una revista. Luego a cada uno le gusta, joder, escribir un texto que quede, dice, joder, qué bien me ha quedado este texto y que por lo menos la gente lo lea. Y Total. saber que, pero yo digo que la mayoría de las cosas que escribimos no se leen. Pero bueno, si las cosas quedan visualmente bonitas y que al fin y al cabo yo creo que las revistas también son para eso, pues también ver el producto final cómo queda y tenerlo en tu mano,
mola una barbaridad. Es una de las cosas que ya digo, de mi etapa que estuve en marca y de ahora, es sin duda. He podido entrevistar a gente bastante top, considero, hacer reportajes chulos, pero participar en la Liga Marca, para mí, sinceramente, lo que más me gustó. No me quiero ni imaginar cómo fue la experiencia, porque debió ser bonita, pero a la vez dura. O sea, No, bueno, y ahora ya te digo, viviéndolo más desde dentro, desde mediados de mayo hasta ahora, somos pocas personas, es una revista que al final tiene 400 páginas y el trabajo hay que sacarlo, totalmente. es durillo. Pero bueno, vamos a terminar con un jueguecillo que es para también conocerte un poco más y conocer también tus gustos y estilos futbolísticos, ya que hablas tanto de táctica y análisis de los futbolistas. Siempre hago el top 5 jugadores fetiche como, guau, que infravalorado. Ahora quiero que vayas un poquito a los sobrevalorados. ¿Quiénes Sí. son tus jugadores más odiados, que más te repelen, que dices, es que no comprendo por qué lo tienen tan arriba, un poco ese estilo, pero no por hacer apología al odio, sino por menos gusto hacia esos jugadores? Sí, a ver, eso te iba a decir. Yo es que cuando me las planteaba al principio, me ha pillado un poco con el pie cambiado porque yo mismo he pensado, ¿qué jugadores odias, tío? O sea, digo, es muy difícil. O sea, en mi vida pensaría eso. Si a lo mejor hay jugadores que te dan más rabia. Y sobre todo, yo lo voy a decir de jugadores que ves que en momentos dados, y por ahí te voy a tirar mi lista, que en jugadores que en momentos dados dices, joder, qué talento tiene, y luego dices, aprovéchalo más, tío. O sea, puedes dar mucho más. Luego, cada uno tiene sus circunstancias y tal, pero viendo desde el sofá, muy cómodo desde tu casa, decir, joder, tío, te he visto hacer cosas, hazlo más de continuo, de verdad, o sea, hazme disfrutar más porque sé que puedes hacerlo, por lo menos me lo has demostrado. Entonces, bueno, en base a eso me he intentado hacer yo una lista y de hecho te voy a traer de las 5 grandes ligas que son las que principalmente sigo yo, un jugador de cada una, para hacerlo así un poco diferente, no focalizarnos a lo mejor sobre todo en Liga Española o más en Premier League, uno de cada si quieres. Así que te voy diciendo. Perfecto, adelante, todo tuyo. Vale, de Liga Española, creo que lo más clásico es decir Vinicius Junior y sinceramente te lo podría meter en este saco, sobre todo porque este último medio año desde que no le dieron el Balón de Oro, coincidiremos todos que no es el Vinicius que hemos visto antes. Ahora bien, creo también que Vinicius, si no lo metería en este saco, es un jugador que se ha hecho a sí mismo, no a lo mejor tan talentoso como podrían ser otros, pero al que le han pegado muchos palos y desde su confianza de él mismo creerse que podía ser el mejor lo ha conseguido. Así que yo lo sacaría de esta apartado porque creo que es más un tema mental que realmente por el tipo de jugador que es, que no es tanto ese típico jugador como decimos de qué talentoso es y no le da la gana. Vinicius no, creo que es todo lo contrario, creo que es un jugador no tan talentoso, pero que con trabajo, sacrificio y esfuerzo ha podido llegar a estar en la conversación y para muchos es el favorito para ganar el pasado Balón de Oro. Así que no lo metería tanto en esa lista. Al que sí metería es a Rodrigo de Paul. O sea, es un futbolista al que con la camiseta de la selección argentina le he visto hacer barbaridades de partidos, ya no solo desfondarse para proteger en muchas ocasiones a Leo Messi y trabajar por él y por Leo Messi, sino que también con el balón en los pies me parecía un jugador muy capaz. En el Atlético de Madrid esta temporada ha hecho un temporadón, pero también hay fases donde lo hemos visto que se ha dejado llevar. Y ahora mismo está sonando, y sobre todo lo he metido porque está sonando que a un año previo del Mundial se puede ir a jugar con 28, 29, 30 años que tiene a Inter Miami con Messi. Si no se va, es porque es un año que va a tirar a la basura con el Atlético de Madrid. Le queda un año para finalizar contrato, es decir, se va a ir libre a un año del Mundial reservándose, como hizo en el anterior de Qatar 2022. Es un jugador que a mí le he visto hacer cosas que me parece muy, 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 muy buen mediocentro, que con continuidad podría ser, no sé si uno de los mejores del mundo, pero ser un jugador con consistencia en Europa. Y lamentablemente el rendimiento es a cuentagotas, prácticamente no tiene continuidad al más alto nivel y lo puede dar. En Totalmente. Premier League lo tengo clarísimo. Es cierto que no soy muy fan de Haaland, pero bueno, creo que es el estilo o el tipo de jugador que es y que Guardiola aparte lo limita demasiado porque también en el Dortmund y cuando apareció en el Salzburgo, que recuerdo una pretemporada contra el Madrid, en el año que fichan a Hazard, juega el Madrid contra el Salzburgo y a Haaland lo tienen escondido de a este que no lo vean porque nos lo van a fichar. Luego lo pusieron a jugar en Champions, a los 6 meses se lo llevó el Dortmund y en Dortmund era un jugador muy disfrutable. En el Manchester City no tanto, pero de darme rabia de verdad. Y me duele porque es que encima lo va a fichar el Arsenal, que es el equipo yo que me siento más afín fuera de España. Noni Madueke.
O sea, es un jugador que en el Chelsea me desespera. Lo va a fichar el Arsenal pagando un pastizal como recurso de plantilla. Pues bueno, me podría parecer bien, pero es que van a pagar 50 millones de libras para ser a priori suplente. Porque yo entiendo que el Arsenal, donde tiene el salto de calidad, es en la banda izquierda, que ojalá fichasen a Rodrigo Goes. Pero si no van a por Rodrigo y Madueke va a ser el titular en banda izquierda, donde además rinde mejor en banda derecha, a mí es un jugador que ya te digo, me desespera completamente. Me desespera. En Bundesliga se ha ido ya y no que lo celebre, pero bueno, que al final creo que se lo tiene merecido porque era un jugador que cuando aparece en el Schalke maravilla, marca un golazo en el Santiago Bernabéu en Champions espectacular, lo ficha al Manchester City, creo que tiene buenos años pero no funciona del todo, luego ficha por el Bayern como buque insignia para recoger el testigo de los Ribéry, Robben de ese Bayern que venía a ganar la Champions 2020, Leroy Sané. Se ha tirado 5 años de los que ha tenido puntitos de ser de los mejores extremos del mundo, pero al fin y al cabo es un jugador que se enroca en sí mismo y cuando no le salen las cosas también es bastante egocéntrico, muy egoísta y luego aparte creo que ha pegado un bajonazo espectacular. De hecho lo hemos visto en el Mundial de Clubes que se ha ido por la puerta de atrás, no se iba de nadie y aún así sigue chupando, no pasa el balón, falla ocasiones por un tubo. No tiene malas cifras, pero ya te digo, muy engordadas y al final se va a ir, vino lo que te digo, como para recoger el testigo de los Robben, Ribéry y se va a ir gratis a Turquía sin pena ni gloria del Bayern. Luego en Serie A tengo diferentes nombres. Guendouzi es un jugador que sí, de estos que me has comentado al principio, me da bastante rabia. De estos que pega, que hace trash talking por detrás y que luego dices, no eres tan bueno. Pero bueno, me da un poquito de rabia. Dusan Vlahovic es una decepción personal porque cuando lo veo aparecer en Fiorentina me gustaba una barbaridad y da penita ahora mismo verlo con la Juve. Pero a nivel de talento, de lo que te he dicho al principio, de que puedes dar más, a mí Rafael Leao siempre lo he definido como el Mbappé 2.0 y es un jugador que ahora mismo da que preguntarse si merece la pena hacer la inversión que pide el Milan por él, porque sí, cuando le da la gana es muy superior al resto, pero lleva 2-3 añitos que no sé, no, a mí no me transmite confianza alguna para hacer la inversión que se pide por él. Y luego ya para finalizar por Liga Francesa, que acaba de ficharlo el Manchester City para la Premier, pero es un jugador que sinceramente me parece técnicamente o a nivel de talento el mejor del mundo, sobradamente con el segundo, me atrevería a decir, pero que es vago como él solo. Y si Guardiola lo consigue encauzar, creo que tenemos aquí un futbolista que perfectamente podría ganar el Balón de Oro, sinceramente, porque lo que te digo, tiene un talento a raudales. Ryan Cherky, o sea, es un futbolista de lo mejor que he visto yo a la hora de manejo con las dos piernas, creatividad en espacios reducidos, o sea, una absoluta barbaridad, pero que es completamente anárquico. O sea, da igual que el equipo juegue de una determinada manera, él juega su partido aparte, te lo puede resolver él solo, pero en la mayoría de ocasiones, por lo menos en estos inicios de su carrera, lo ha condicionado. Y hay jugadores por los que se paga una auténtica barbaridad con la edad de Cherky y siendo menores, con mucho menos calidad y talento que Cherky, y por él se ha invertido ahora cerca de 40 millones de euros también, porque el Lyon está como está, y el Manchester City está como está, necesita talento. Pero si este chico no ha salido antes del Olympique de Lyon es porque es completamente anárquico, hace lo que le da la gana, para bien y para mal. Si Guardiola consigue encauzarlo, diamante en bruto, todavía tiene 21 años si no me equivoco, espectacular. Si no, creo que es el claro Ben Arfa 2.0, que Ben Arfa ya nos dejó bastante de ver en su tiempo, y Ryan Cherky, ojalá que no vaya por el mismo camino. Ojalá, ojalá, pero has nombrado a cada jugador que digo que coincido con la gran mayoría. ¿Y Guendouzi no estaba en el Marsella? Lo fichó la Lazio, estuvo cedido primero. Es verdad, la Lazio, ostras, Y me había ahora olvidado. está en la Lazio, que además es que me da bastante rabia porque juega en un doble pivote con Robela, que para mí es jugador fetiche. Me Buah. parece un jugador de esos que, claro, no está en el foco, pero es un jugador que me gusta una absoluta barbaridad como juega. Y ves al lado a Guendouzi, que claro, también se compensan entre ellos, porque uno pega y el otro reparte juego. Pero Guendouzi, es que a mí me desespera. O sea, este sí que sí es de los que dentro de un campo diría, me desesperas, tío. O sea, no puedo contigo, no puedo. El otro sí que son más, a lo mejor, jugadores de talento que no acaba de explotar y que le ven las cualidades. Guendouzi, ya te digo que sí es un jugador que a mí me desespera. De los que, no diría odio, pero de los que cuesta tragar. Yo creo que les he dado la vuelta a Rabiot ya, él. O sea, a Rabiot lo veía. Rabiot también estaba a punto de metértelo, tío. Lo que pasa es que Rabiot es cierto que ha tenido precisamente en Marsella buena temporada, pero es otro jugador que dices, o sea, no puede ser. O sea, Francia, con la cantidad de talento que genera, que sigue jugando Rabiot indiscutible en el centro del campo, también es un jugador de los que cuesta ver.
No, sí, sí, pero te juro que seguía viendo todavía Rabiot en la Juve y a Guendouzi en el Marsella. Pero es verdad que se fuera Lazio, que tuvo problemas con el entrenador y con compañeros y por eso se Sí, quedó bueno, ahí. a ver, se va del Marsella, si no recuerdo mal, porque tiene problemas con Igor Tudor. Madre mía, Y luego Igor Tudor a la temporada siguiente ficha por 3 meses por el Marsella y coincidieron 3 meses. Al final Tudor no se acabó quedando y la Lazio sí que paga la opción de compra que tenía por Guendouzi. Y ha hecho buena temporada, o sea, si no me parece un jugador malo, pero es de esos que dices, ostras, cómo mola por detrás, cómo pega, cómo... Hay que tener jugadores así en el campo y en su día pues Gattuso también desesperaría y jugadores así, pero total. bueno, Guendouzi es de esos que cuesta tragar. No, no, yo te lo preguntaba porque lo que te digo, tenía todavía como pensamiento de Marsella, tío. Lo tenía Sí, ahí todavía en el Marsella, pero no es verdad sí. que está en la serie ahí, el Lazio. Pero bueno, tío, sin más tiempo que quitarte, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad. Ha sido un placer Nada, que pases por el canal. a ti por invitarme. Y nada, solamente me queda que el nominado nomine. Así que te doy paso Vale, para que puedas nominar a uno o a varios. vale. Bueno, no sé si habrá venido por aquí, creo que he estado revisando y tal, y creo que no. Pero bueno, lo considero, al igual que Mati, que me ha mencionado, pues es como las personas que primero empecé a tener contacto con ellos en temas redes, YouTube, Twitch y demás. Para mí, el que me abre la puerta a este camino es Salva García, que ahora mismo su canal de Twitch lo ha vuelto a reactivar un poquito, pero sí que es cierto que lo ha tenido un tiempo más apagadete. También sube vídeos a TikTok, así que creo que es una persona que tiene bastantes cosas que contar, porque, bueno, también lo que te digo, a mí me abrió la puerta, confió en mí de un día, oye, ¿te interesa meterte hoy en mi directo de Twitch? No me conocía de nada y al final acabamos haciendo cosas muy interesantes juntos y creo que tiene cosas, bueno, bastante chulas que contar sobre su vida, cómo se organiza, cómo empezó en Twitch y demás. Y luego te voy a dejar 3 nombres de compañeros que he tenido en la redacción de Marca, que cada uno en su estilo tiene cosas o podría tener cosas buenas que contar. Uno, Javier Mancebo, que sigue currando ahí, está en tema de redes. Ahora, por ejemplo, acaba de venir haciendo de un reportaje, estuvo en la academia donde se formó Dembélé de pequeño, está también haciendo cositas con el Paris FC, que ha subido a primera división francesa. Es un chaval bastante capaz y que, bueno, creo que tiene cosas interesantes que contar. También comparto con él que estuvo en la cantera del Salamanca, que él es de ahí, de Unionistas, estuvo también en Alcorcón, así que, bueno, creo que por ahí hay ciertos paralelismos. Luego otro es Pedro de Pablos, que no se dedica tanto al fútbol, sino que se dedica a cosas de MMA. Tiene un podcast en Marca que sale los miércoles hablando sobre MMA. Hace poco creo que estuvo con Topuria también cuando ha vuelto de Las Vegas. Así que bueno, creo que es un chico también bastante interesante. Y otro de Mundo Padel, que esto es bastante curioso, pero que ahora está bastante pegado. Tocayo mío, Rodri Vázquez. Así que esos tres que también crean contenido en sus redes sociales particulares, creo que son nombres que te pueden dar bastante juego. Salva García ya ha venido al canal. Bueno, Estuvo ahí en los inicios, pero sí, muy buena persona y muy interesante, la verdad. Os invito a que lo investiguéis. Pero el resto lo tomamos con gusto, tío, y ojalá se puedan pasar todos por el canal. Y nada, ya nada más me ojalá. queda volver a agradecerte el tiempo que has invertido en mí y que me has dejado para poder hacerte esta entrevista. Espero que hayas pasado un buen rato y que se te haya hecho todo lo menos posible. Nada, lo que hemos comentado al principio, que gracias por invitarme, por contar conmigo, por darme este espacio para contar la idea de cada uno. Creo que tienes un canal muy chulo en el que cada uno cuenta su historia. Sobre todo me salen bastantes clipines en TikTok. Así que, bueno, de gente que estamos a lo mejor un poco en la parte que no se ve tanto y sobre todo gente que no tenemos tantos seguidores o que no tenemos tanto altavoz, pues bueno, creo que haces un trabajo muy, muy bueno, que traes gente muy interesante y que, bueno, que encantado por el rato que hemos estado aquí. Pues nada, muchísimas gracias a ti y nada, ya me queda despedir a la gente que está viendo la entrevista. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.